Hola compañeros y amigos, somos el grupo Fortaleza y Libertad. En esta ocasión les compartimos la lectura del artículo, Alcohólicos Anónimos, qué es y cómo funcionan, análisis y fundamentos. Una revisión desde el punto de vista de la investigación académica de las adicciones. Recuerden compartir el video y darle me gusta, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les llegue el aviso de videos nuevos. Alcohólicos Anónimos, qué es y cómo funcionan, análisis y fundamentos. Tomado de Anuario de Investigación en Adicciones. Autor, Alejandro Sánchez Solís. Alcohólicos Anónimos se fundó en 1935 en Ohio, Estados Unidos. Es una fraternidad de personas que desean dejar de beber alcohol por causa de las consecuencias negativas experimentadas. Alcohólicos Anónimos ha sido estudiado desde diversas perspectivas y disciplinas, y en general, se le ha entendido como una agrupación de ayuda mutua, donde prevalecen los valores de igualdad y unidad, valores que crean la base para brindar apoyo a otros alcohólicos a través de experiencias personales. Alcohólicos Anónimos ha desarrollado un pensamiento propio sobre el alcoholismo como una enfermedad y también ha elaborado un programa basado en 3 principios: recuperación, 12 pasos, unidad, 12 tradiciones, y servicio, 12 conceptos. La investigación sobre Alcohólicos Anónimos se inclina hacia los resultados favorables, aunque no es posible afirmarlo por falta de evidencia experimental. Sin embargo, Alcohólicos Anónimos ha sido considerado por algunos como el principal recurso terapéutico en México para la dependencia alcohólica. Introducción. Los Alcohólicos Anónimos son hombres y mujeres que han sufrido por el consumo de alcohol y que por lo tanto han decidido dejar de beberlo con la ayuda de otros que han alcanzado una abstinencia sostenida. Demos un paso más. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de ex-bebedores que ha desarrollado conceptos particulares sobre el alcoholismo, sobre quién es un alcohólico y sobre la solución. A lo largo de 73 años, Alcohólicos Anónimos ha construido un mundo cultural alrededor del alcoholismo y de su recuperación. En este sentido, Alcohólicos Anónimos no es diferente a otro tipo de comunidades en donde se comparten ideas, conceptos y códigos particulares que identifican y reafirman la pertenencia al grupo. Se ha interpretado a Alcohólicos Anónimos desde perspectivas diferentes, desde las concepciones psicoanalíticas hechas por Thibaut, la explicación cibernética de Bateson, la perspectiva simbólica realizada por Anse, el ejercicio conceptual hecho por Dick Clemente al aplicar el modelo transteórico al programa de Alcohólicos Anónimos, los estudios transculturales de Makela, hasta la perspectiva ecléctica de psicología social y clínica propuesta por Montaño, entre otras. Se ha abordado a Alcohólicos Anónimos desde disciplinas científicas y no científicas, desde perspectivas cuantitativas y cualitativas, desde ámbitos religiosos, sociales y de salud. Y es desde este último, en particular el campo de las adicciones, que se presenta una aproximación general sobre los fundamentos, las prácticas y los resultados de Alcohólicos Anónimos. Generalmente los profesionales e investigadores en la salud han entendido a Alcohólicos Anónimos como una agrupación de ayuda mutua. Nowinski señala que el concepto de ayuda mutua describe el apoyo y el consejo que se brindan entre sí los miembros de Alcohólicos Anónimos, así como aspectos democráticos y tradicionales en común. En Alcohólicos Anónimos los miembros son iguales entre sí, no existe ningún tipo de jerarquía de tipo sacerdotal o pastoral. Por lo tanto, el concepto de ayuda mutua remarca la diferencia que existe entre los grupos religiosos y los grupos espirituales de Alcohólicos Anónimos. La noción de ayuda mutua nos sirve para entender que las prácticas de Alcohólicos Anónimos están dirigidas a fomentar el apoyo entre los pares. Sin embargo, no es la única forma de entenderlo. Cuando observamos a Alcohólicos Anónimos como un movimiento social o como un contexto que promueve la transformación de identidad, entonces la noción de ayuda mutua queda limitada. Lo mismo sucede cuando solo prestamos atención a los 12 pasos de recuperación, entendiéndolo como un tratamiento sistematizado para dejar de beber. Nowinski señala al respecto: es importante resaltar que, aunque Alcohólicos Anónimos está organizado, no es un programa de tratamiento sino una conjunción de hombres y mujeres conectados por deseos comunes, que son, no beber otra vez y estar unos con otros en hermandad.
Inicios de Alcohólicos Anónimos. Antes de abordar los principios de Alcohólicos Anónimos, se hace mención de algunos episodios históricos de esta comunidad. Para una contextualización histórica se recomienda a G. Edwards. Alcohólicos Anónimos tiene su origen en Ohio, Estados Unidos en el año de 1935 cuando dos hombres, con larga trayectoria de ser bebedores problema, se conocieron a través de una congregación religiosa conocida como Grupos Oxford. En ese primer encuentro los dos hombres se hablaron frente a frente, identificándose uno con el otro. En esos días, uno de ellos, Bill W., ya había buscado a otros alcohólicos para ayudarlos en su recuperación. Él mismo había observado que al hablar con otro alcohólico prolongaba su abstinencia, a pesar de que no tuviera el mismo éxito con el otro. Después de unas semanas de convivencia entre Bill W. y el Dr. Bob, este último dejó de beber un 10 de junio de 1935, por lo que se considera el inicio de Alcohólicos Anónimos. Inmediatamente buscaron nuevos alcohólicos que pudieran ayudar. Esta práctica fundacional de ayudar a otros alcohólicos, se conoce hoy en día como el paso 12 o 12avo paso. En 1939, cuando se contaba con una mayor membresía, se decidió publicar un libro titulado Alcohólicos Anónimos, nombre que tomó la comunidad para presentarse. En este libro se plasmaron las experiencias de los primeros alcohólicos recuperados, se mostraron los 12 pasos de recuperación. Los pasos dejan ver una influencia de los grupos Oxford, sin embargo, años antes habían decidido separarse de estos mismos para no ser confundidos como un grupo religioso y dedicarse exclusivamente a la recuperación del alcoholismo. Con una demanda cada vez mayor por el programa de los 12 pasos, Alcohólicos Anónimos se vio obligada a estructurar una normatividad para que el saber de la recuperación pudiera llegar a todos los alcohólicos que aún se mantuvieran bebiendo. Esta normatividad se convirtió posteriormente en las 12 tradiciones y en los 12 conceptos de servicio en las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado. Para los miembros de Alcohólicos Anónimos, los pasos, las tradiciones y los conceptos representan sus tres legados: recuperación, unidad y servicio. Los tres legados de Alcohólicos Anónimos. El legado de recuperación, implícito en los 12 pasos, conduce a que el alcohólico admita su impotencia frente al alcohol, a través de la ayuda de un poder superior concebido de manera individual y particular. Pasos 1, 3. Posteriormente se invita a realizar un examen de conciencia y un inventario moral, con la intención de reparar los daños ocasionados a terceros durante la etapa alcohólica. Pasos 4, 9. Se hace énfasis en la continuidad de la autoobservación, la corrección de errores y en la mediación espiritual. Pasos 10 y 11. Finalmente se ayuda a otros alcohólicos a que también ellos encuentren la recuperación. Paso 12. Rosovsky considera que la transmisión de la experiencia a otros alcohólicos es la base del trabajo de Alcohólicos Anónimos. Parte de la investigación sobre los mecanismos terapéuticos en Alcohólicos Anónimos se ha concentrado en el funcionamiento de los 12 pasos. Por ejemplo, Bateson propone en términos sistémicos y cibernéticos cómo los primeros 2 pasos de Alcohólicos Anónimos rompen con el dualismo que aqueja al alcohólico: la voluntad consciente de autocontrol versus el resto de la personalidad. El orgullo de un alcohólico sitúa su propia falta de control fuera de sí mismo, dando como resultado una lucha sin fin. El alcohólico se alcoholiza al tratar de demostrar que el alcohol no puede matarlo y que él sí puede controlarlo. Bateson sugiere que a través de los primeros pasos se ofrece una solución a la lucha con uno mismo. Al aceptar la pérdida de control, el individuo se libera para cambiar hacia un marco de referencia fuera de sí mismo. Bateson enfatiza la necesidad de creer en un poder superior, marco de referencia exterior, que facilita y mantiene el cambio al tiempo que se renuncia a la creencia del autocontrol. Por su parte, Di Clemente analiza cómo interactúan los principios y las prácticas de Alcohólicos Anónimos en el proceso de cambio bajo la lupa del modelo transteórico de cambio. Di Clemente observa que a pesar de que Alcohólicos Anónimos utiliza conceptos espirituales, el programa utiliza tácticas y estrategias que refieren a procesos conductuales. Propuso que Alcohólicos Anónimos es un programa conductual orientado a la acción, haciéndolo altamente recomendable para las etapas de acción y mantenimiento durante el proceso de cambio.
Alcohólicos Anónimos se centra en múltiples niveles de cambio y coloca fuerte énfasis en valores y creencias desadaptadas, conflictos interpersonales e intrapersonales. También cree que Alcohólicos Anónimos apunta hacia una transformación del individuo y no solo a la modificación de la conducta de beber. Di Clemente concluye que el programa de Alcohólicos Anónimos cuenta con suficientes principios y estrategias vitales para del proceso de cambio orientado a la abstinencia. Sin embargo, también señala que la falta de entrenamiento en habilidades personales, la creencia necesaria en un poder superior y la abstinencia como meta final, pueden resultar obstáculos para la participación en Alcohólicos Anónimos. El segundo legado, la unidad, es definido en las 12 tradiciones. Estas surgieron por la necesidad que tuvo Alcohólicos Anónimos al crecer repentinamente. A medida que aumentó el número de alcohólicos interesados por el programa de recuperación, se organizaron grupos en diferentes ciudades de Estados Unidos para intercambiar experiencias sobre la recuperación del alcohólico. De esta manera, los miembros fundadores crearon una estructura organizacional que garantizara el seguimiento correcto del primer legado, es decir, la recuperación a través de los 12 pasos. Una vez más, la experiencia acumulada de estos primeros grupos dio origen a una normatividad que evitaba problemas relacionados al anonimato, a la forma de elegir los líderes, a las relaciones con el exterior de la agrupación, etc. Las tradiciones representan una guía para a. Las relaciones dentro del grupo, b. Las relaciones del grupo con Alcohólicos Anónimos como un todo, y c. Las relaciones de Alcohólicos Anónimos con la sociedad. En las 12 tradiciones se resaltan los valores prevalecientes: el bienestar común del grupo antes que el personal. Primera tradición, la ausencia de autoridades que gobiernen. Segunda, el requisito único de pertenencia es querer dejar de beber. Tercera, la autonomía grupal sin afectar a la comunidad total de Alcohólicos Anónimos. Cuarta, el objetivo grupal de llevar el mensaje a otros alcohólicos. Quinta, la cooperación con otras organizaciones, pero sin afiliarse. Sexta, la autosuficiencia económica. Séptima, la no profesionalización. Octava, una organización que no da órdenes a sus miembros. Novena, la participación en polémicas públicas. Décima, la evitación de toda promoción publicitaria, optando mejor por el poder de la atracción. Undécima, y el principio del anonimato como base espiritual. Duodécima. Sobre el legado de servicio, Rosowski señala que en 1951 se comenzaron a reunir representantes de los grupos norteamericanos en conferencias anuales donde se desarrolló un manual de servicio como una guía para preservar la integridad y el crecimiento del movimiento. Los 12 conceptos son guías técnicas para el funcionamiento de los servicios de Alcohólicos Anónimos a nivel nacional y son indicaciones para la toma de decisiones en asambleas, derecho de participación, de apelación, de decisión, elección de representantes, aspectos legales de Alcohólicos Anónimos en cada país, etc. En 1959 se fundó la Oficina de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos en la ciudad de Nueva York y progresivamente se fueron creando estructuras de servicio en diferentes países. En México se creó la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos ACIEN en 1970, y en 1985 surgió una segunda organización, la Sección México de Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos se define a sí misma como una agrupación mundial de alcohólicos recuperados que se ayudan unos a otros a alcanzar la recuperación personal y a mantener la sobriedad personal a través de compartir experiencias, fortaleza y esperanza. En Alcohólicos Anónimos no se educa respecto al alcoholismo, ni tampoco se ofrece un diagnóstico médico o psiquiátrico, no se proporciona medicamentos ni tratamientos. No se ofrecen servicios de desintoxicación, de enfermería o de hospitalización, albergue, trabajo. Alcohólicos Anónimos no acepta dinero por sus servicios, ni donativos externos. La definición que ofrece Edwards es que funciona como guía para el profesional en adicciones interesado por la agrupación. Alcohólicos Anónimos es un complejo aparato psicológico creado de tal manera que estimula y apoya de forma flexible el autocambio del individuo. Alcohólicos Anónimos se basa en el concepto de dejar de beber, pero también involucra el desarrollo de habilidades, autoconocimiento y autocontrol que permite mantenerse alejado del alcohol. Para Alcohólicos Anónimos el alcoholismo es una enfermedad física, mental, emocional y espiritual.
de carácter progresivo, incurable y mortal. El problema del alcoholismo no reside en el alcohol sino en los individuos que no pueden beber con moderación. El objetivo de la recuperación es la sobriedad, es decir, un estado de equilibrio emocional y de relación con otros, y que, por lo tanto, va más allá de la abstinencia del alcohol. Dentro de la agenda de Alcohólicos Anónimos no existe interés por la investigación del alcoholismo, ni por las causas que lo originan. Lo que es necesario en Alcohólicos Anónimos es la acción, no tomar la primera copa, seguir los pasos y las tradiciones, asistir al grupo y llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a los alcohólicos que siguen bebiendo. Tal como lo han postulado diversos autores, Alcohólicos Anónimos es una sociedad pragmática, donde las ideas y conductas deben ser evaluadas por mantener la sobriedad, y no tanto por la rigurosidad de sus explicaciones teóricas. Prácticas de Alcohólicos Anónimos. Juntas. Las juntas son las unidades básicas de Alcohólicos Anónimos, y pueden ser de dos tipos, abiertas o cerradas. Las primeras se refieren a que pueden asistir personas ajenas a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, cuando se ofrece información sobre lo que es Alcohólicos Anónimos o cuando hay algún aniversario de un miembro, mientras que en las juntas cerradas son exclusivas para miembros de Alcohólicos Anónimos. Hay grupos que se reúnen diariamente, otros solo 3 veces por semana. Esta norma la establece cada grupo. Es común que exista una agenda de temas a revisar durante la semana, por ejemplo, se asigna un día determinado a algún aspecto específico de los 12 pasos o de las 12 tradiciones. También durante las juntas cerradas se discuten y se resuelven asuntos propios del grupo, la formación de comités, la elección de un representante, de un tesorero, la renta del local, la administración del dinero recaudado por cuotas voluntarias, la planeación de eventos especiales, entre otros. La historia personal. Relatar la historia personal es una de las actividades centrales de Alcohólicos Anónimos. Es un recuento biográfico que los miembros elaboran sobre su etapa alcohólica, cuando tocaron fondo y su etapa de sobriedad a través del programa de los 12 pasos. Las historias personales más conocidas son las que se encuentran en el libro de Alcohólicos Anónimos. En él se describen diferentes vidas de alcohólicos, los daños ocasionados, los esfuerzos en vano por dejar de beber, sus consecuencias negativas, y su paso por las diferentes etapas del proceso de recuperación. Pero las historias personales también surgen de manera oral durante las juntas de manera voluntaria. Los miembros de Alcohólicos Anónimos hablan del pasado y del presente, construyen gradualmente una nueva identidad como alcohólicos sobrios, elaboran una nueva interpretación coherente de sus vidas. Se ha considerado que la misma historia personal es una herramienta cognitiva y un mecanismo para el auto-entendimiento. Otro contexto donde relatan la historia personal es cuando se asiste a un medio de comunicación para ofrecer su testimonio de recuperación, a una sala de hospital para llevar a cabo el 12º paso, cuando un padrino aconseja a un novato, o cuando se visitan escuelas con el fin de prevenir a los alumnos. Apadrinamiento. El término en inglés es sponsorship. Esta práctica tiene su origen en los comienzos de Alcohólicos Anónimos, cuando los alcohólicos ya recuperados costeaban los gastos generados por la hospitalización de alcohólicos aún sin conocimiento acerca de Alcohólicos Anónimos. El padrino visitaba a la persona durante la desintoxicación, y una vez dado de alta, lo llevaban a una junta cerrada de Alcohólicos Anónimos. En México, por una cuestión de adaptación cultural, se utiliza el término apadrinamiento. Makela propone que los padrinos son los modelos de un alcohólico recuperado, además de ser las personas en las que se pueden rebotar ideas y convertirlas en coraje, disciplina, orgullo y guías para trabajar el programa de recuperación. El padrino es la persona en quien se confían los detalles más íntimos de la historia personal, por lo tanto, el apadrinamiento es un vínculo basado en el compartimiento de detalles vergonzosos, de culpas y remordimientos. También es el padrino quien aconseja sobre cómo iniciar o reforzar el trabajo del programa de los 12 pasos. Paso 12 o 12º paso. Esta práctica consiste en comunicar que a través de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos un alcohólico puede frenar su problema de alcoholismo. Esta comunicación va dirigida tanto a dependientes alcohólicos, como a alcohólicos potenciales.
En el lenguaje cotidiano de Alcohólicos Anónimos, esta práctica es conocida como llevar el mensaje de recuperación. La práctica del paso 2 es una de las actividades más sugeridas y alentadas para mantener la propia sobriedad. En la quinta tradición de Alcohólicos Anónimos se hace referencia a esta práctica, en la que se establece que cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Actualmente Alcohólicos Anónimos lleva el mensaje de recuperación a pacientes hospitalizados que no pueden asistir a los grupos por estar encamados. Las dos organizaciones mexicanas de Alcohólicos Anónimos trabajan cooperativamente con los gobiernos federales y estatales, así como en hospitales del IMSS, ISSSTE, Pemex, de la Cruz Roja Mexicana y de la Secretaría de Salud. También colabora con centros de integración juvenil, y en algunos casos particulares también visitan a centros privados para el tratamiento de las adicciones. En Alcohólicos Anónimos existe la promoción de otras prácticas de importancia para la comunidad, pero que no es posible profundizar en ellas por la extensión de este trabajo. Sin embargo, si pudiera resultar ilustrativo hacer mención de 3 elementos básicos señalados por Edwards para entender el proceso de cambio que estimula Alcohólicos Anónimos. Autodefinición como alcohólico. La presentación personal como un enfermo alcohólico. Mi nombre es Juan y soy alcohólico. Es una declaración cargada de implicaciones sobre el cambio hacia una nueva identidad. Además, se participa en un acto de renuncia, creando alianza entre personas con el mismo problema. Poder superior. La noción libre de un poder superior, ya que cada uno lo representa como lo quiera comprender. Para algunos, el elemento religioso es muy significativo y un camino hacia el autodesarrollo espiritual, donde la sobriedad es un producto secundario del cambio espiritual. Para otros más ateos, este concepto no es ningún obstáculo, porque se puede proponer al mismo grupo de Alcohólicos Anónimos como ese poder superior. Responsabilidad. Los miembros de Alcohólicos Anónimos ponen su vida en manos del poder superior. Sin embargo, el programa de recuperación enfatiza la responsabilidad de cada uno y la decisión personal de mantenerse sobrio, aunque sea por un solo día. El proceso de recuperación es también un proceso de responsabilidad con la hermandad. Y Alcohólicos Anónimos funciona. En un sentido científico no es fácil de responder qué tan efectivo es Alcohólicos Anónimos, ya que la única forma de averiguarlo sería a través de una prueba controlada aleatoria, donde se incluye a Alcohólicos Anónimos, programas diferentes basados en Alcohólicos Anónimos y un grupo control. Pero como Alcohólicos Anónimos opera por autoselección, hace imposible llevar a cabo un diseño experimental de investigación. Aun controlando estos aspectos, existe la imposibilidad de establecer una dosis estandarizada del programa de Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, los estudios rigurosos sobre Alcohólicos Anónimos son limitados o muestran fallas metodológicas. Para algunos autores, Alcohólicos Anónimos es de utilidad para la recuperación, pero exactamente qué tan efectivo es permanecer en espera. Emrick y colaboradores realizaron un metaanálisis sobre Alcohólicos Anónimos en el que concluyeron que los miembros que trabajan el programa, asistir a juntas, apadrinarse, coordinar una junta, realizar algún servicio, etc., tienen mayor probabilidad de tener mejores resultados relativos al consumo. En una revisión reciente por Ferry y colaboradores, donde solo se incluyeron estudios controlados, se discute el hecho de que Alcohólicos Anónimos posee amplia difusión a lo largo del mundo, así como la falta de evidencia experimental que apoye su efectividad sobre otros tratamientos. Las conclusiones de estos autores señalan que al participar en programas de 12 pasos se logra una reducción en el consumo de alcohol y en sus consecuencias negativas. Sin embargo, esta misma reducción también se alcanzó a través de otros tratamientos diferentes de Alcohólicos Anónimos. Tampoco se encontraron diferencias significativas en aceptar y mantenerse en tratamiento a través de programas basados en los principios de Alcohólicos Anónimos. De manera general, los autores apuntan que la investigación se ha concentrado más en el examen de los factores asociados a tratamientos exitosos, más que en evaluar la propia efectividad de los tratamientos basados en Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, es necesario hacer un señalamiento sobre esta revisión,
ya que la mayoría de los estudios incluidos no evaluaron el programa de recuperación original de Alcohólicos Anónimos, sino que evaluaron programas de tratamientos basados o derivados de los principios de Alcohólicos Anónimos. No obstante, podría ser válido este diseño de análisis ante las limitaciones ya mencionadas para investigar el modelo de Alcohólicos Anónimos original aplicado por Alcohólicos Anónimos. Uno de estos programas es la terapia 12-Step Facilitation, TSF, desarrollada por Nowinski y colaboradores específicamente para el proyecto MATCH. El proyecto MATCH se ha considerado como el más ambicioso y costoso dentro de la investigación sobre tratamientos para el alcoholismo jamás realizado. El propósito de este proyecto fue probar diversas hipótesis de matching. De manera general, se buscó conocer qué tipos de personas con problemas de consumo de alcohol responden efectivamente a 3 tratamientos diferentes. La terapia TSF se basa en los principios del programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y se diferencia del programa original de Alcohólicos Anónimos. La TSF se entiende mejor como una intervención que promueve el ingreso al programa de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Los otros 2 tratamientos evaluados en el proyecto MATCH fueron el Cognitive Behavioral Coping Skills Therapy, CBT, y el Motivational Enhancement Therapy, MET. Algunas conclusiones relevantes del proyecto MATCH. 1. Durante la fase de tratamiento los pacientes mostraron mayor índice de abstención o moderación si se encontraban en los tratamientos TSF y CBT que en MET, 41% contra 28% respectivamente. 2. Al año de seguimiento los pacientes en TSF presentaron resultados a favor que en las otras 2 condiciones. Mayor porcentaje de días en abstinencia y menor número de tragos estándar por día. 3. Los pacientes en TSF mantuvieron mayor abstinencia continua y presentaban menor probabilidad de recaídas en consumo fuerte. 4. A 3 años de seguimiento se encontró una diferencia significativa entre CBT y TSF en relación al porcentaje de abstinencia a favor de este último. Dentro de la oferta contemporánea sobre tratamientos para el alcoholismo, parece ser que Alcohólicos Anónimos representa un recurso terapéutico con una eficacia similar o superior a otro tipo de tratamientos. Sin embargo, existe escepticismo por parte de algunos profesionales al considerar que el programa de los 12 pasos sea el más efectivo. Sin entrar en la polémica sobre si Alcohólicos Anónimos es el mejor tratamiento o no, Vaillant analiza el programa de recuperación para conocer qué características favorecen las estrategias de prevención de recaídas. Observa que Alcohólicos Anónimos ofrece motivación personal a los recién llegados a través del programa, del apadrinamiento y del compromiso en el servicio, y que estas actividades proveen diariamente un recordatorio involuntario sobre la enfermedad alcohólica. También menciona que la organización de Alcohólicos Anónimos está planeada de manera que las actividades sociales y de servicio ofrecen al miembro un horario y un calendario que genera un orden y control sobre el consumo de alcohol. A raíz de los resultados del proyecto MATCH se han creado líneas de investigación sobre Alcohólicos Anónimos. Es importante señalar que el Centro sobre Alcoholismo, Abuso de Sustancias y Adicciones, Alcohólicos Anónimos por sus siglas en inglés, de la Universidad de Nuevo México ha sido uno de los centros que ha producido gran parte de la investigación sobre Alcohólicos Anónimos. Se han desarrollado instrumentos y cuestionarios sobre áreas específicas del programa de Alcohólicos Anónimos, escalas de afiliación y de participación, encuestas sobre la disposición de participar en Alcohólicos Anónimos, sobre la espiritualidad, etc. En otro estudio por Thomason se identificaron que elementos del programa de Alcohólicos Anónimos tienen mayor relación con la abstinencia. Encontró actividades que son favorables para la abstinencia. Asistir a las juntas de Alcohólicos Anónimos, relatar su historia personal, dirigir una junta, permanecer en conversaciones informales después de las juntas, pertenecer a un comité de Alcohólicos Anónimos, tener encuentros con su padrino o apadrinado, realizar alguna tarea durante las juntas, limpiar y ordenar el lugar, dar la bienvenida a los novatos, hacer y servir el café, etc. Tomar café fuera de las juntas u otra actividad social con otro miembro de Alcohólicos Anónimos, entre otras. Por su parte, Semore y colaboradores evaluaron si la sobriedad estaba asociada a aspectos como la espiritualidad, la participación y la ayuda en Alcohólicos Anónimos.
Sus resultados muestran relaciones positivas entre ayudar a otros alcohólicos y la duración de la propia abstinencia. Consideran que la interpretación de esta asociación no es simple y directa, por lo que más investigación es necesaria. En su estudio, Moss y colaboradores se concentraron en investigar la relación entre participar en un tratamiento profesional y el programa de Alcohólicos Anónimos. Encontraron que mantenerse vinculados a Alcohólicos Anónimos después del tratamiento estuvo asociado a mejores resultados hasta 16 años después, no tanto para quienes solo estuvieron en un tratamiento. Concluyeron que algunas de las asociaciones entre tratamiento y resultados a largo plazo parecen deberse a la participación en Alcohólicos Anónimos. Entre mayor sea la participación en Alcohólicos Anónimos, mejores resultados en relación al consumo de alcohol. También observaron que entre mayor sea la participación en Alcohólicos Anónimos, mayor será el grado de eficacia y de funcionamiento social. Para algunos autores la participación puede observarse por el hecho de pertenecer a un círculo de amigos abstinentes que ayudan a manejar los problemas con el alcohol, a desarrollar habilidades de enfrentamiento, y a utilizar los recursos sociales como apoyos, llevándolos a un contexto más amplio fuera de Alcohólicos Anónimos. Consideraciones finales de Alcohólicos Anónimos en México. En 1946 se llevó a cabo la primera actividad de Alcohólicos Anónimos en México, así como la creación del primer grupo Alcohólicos Anónimos de habla inglesa en México. 10 años después se formó el primer grupo para mexicanos en el Hospital Central Militar. En 1969 se realizó la primera Asamblea Mexicana de Alcohólicos Anónimos con representantes de 21 estados. En ese mismo año se creó la Oficina de Servicios Generales con el propósito de atender las necesidades de servicio en México. Actualmente existen 2 organizaciones de Alcohólicos Anónimos que se rigen por los 3 legados tradicionales. La organización más antigua es la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, creada en 1970. Actualmente, esta organización cuenta con 14.000 grupos, 300.000 miembros, considerándose a sí misma como la segunda agrupación de Alcohólicos Anónimos más grande en el mundo. La segunda organización tradicional es la Sección México de Alcohólicos Anónimos, que fue creada en 1985. En su directorio nacional de 2008 se suman aproximadamente 2.200 grupos con mayor concentración en el centro del país. Existen otras agrupaciones derivadas de Alcohólicos Anónimos en México. La más grande es conocida como Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, creada a mediados de la década de los 70. Esta organización no se considera tradicional, ya que modificó algunos de los principios de la organización para dar respuesta a otro tipo de necesidades entre la población alcohólica. Algunos de los cambios más significativos fueron el incremento del número de juntas diarias y establecer el servicio de albergue o anexo para aquellos alcohólicos que no tenían dónde vivir. De acuerdo a los datos proporcionados por esta organización, se conforma por la suma de 221 grupos y 7 granjas de recuperación, distribuidos en el territorio mexicano, además de contar con 25 grupos en otros países: Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos. El movimiento de Alcohólicos Anónimos en México representa un recurso terapéutico accesible de gran difusión y aceptación en la población, además de contar con una amplia cobertura por el territorio nacional, tanto en lo rural como en lo urbano, por lo que algunos autores han propuesto a Alcohólicos Anónimos como la principal alternativa para enfrentar el alcoholismo. Campillo y colaboradores consideran que la proliferación de Alcohólicos Anónimos en México se ha debido a que están llenando un hueco en la oferta de tratamientos por parte de las instituciones de salud y profesionales de la salud. Para consultar la referencia bibliográfica de los autores citados en esta lectura, revisar el artículo Alcohólicos Anónimos, ¿qué es y cómo funcionan? Análisis y fundamentos. Tomado de Anuario de Investigación en Adicciones volumen 9 número 1, publicado en diciembre 2008, autor, Alejandro Sánchez Solís. Fin de la lectura. Recuerden compartir el video y darle like, y suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les llegue el aviso de videos nuevos. Y poder seguir compartiendo información del programa de recuperación de los 12 pasos e información relacionada con la salud mental.